Hola, hoy vamos a hacer un video para hacer estas riquísimas colaciones cordobesas que las vamos a acompañar con mate o con lo que ustedes quieran. Son bastante fáciles de hacer y rápidas y quedan muy ricas. Espero les guste el video. Si les gusta, compártanlo, déjenme un comentario. Los ingredientes para hacer las colaciones son 250 gramos de harina común, una cucharada de sopa de azúcar, 25 gramos de manteca, 3 yemas y un huevo entero, 2 cucharadas de sopa de alcohol etílico, alcohol de la farmacia, una cucharada de polvo de hornear y una pizca de sal. El alcohol, si quieren, lo pueden reemplazar por rum o vodka, alguna bebida etílica que tenga bastante graduación alcohólica. Yo voy a usar la batidora, pero la masa se puede hacer tranquilamente a mano. Voy a poner la harina, la manteca, que tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a agregarle el polvo de hornear. Aquí integramos todos los ingredientes al mismo tiempo. Las 3 yemas y el huevo entero. Y una pizca de sal. Y ahora le vamos a poner las 2 cucharadas de alcohol. El alcohol va a hacer que nos va a ayudar para que se arqueen cuando se cocinan. No hay problema porque este alcohol se va a evaporar en el horno y no va a quedar ningún residuo, ni gusto, ni nada. Voy a usar la batidora para integrar la masa. Bueno, ahí la amasé 10 minutos y ahora la vamos a dejar reposar media hora. Bueno, ya descansó media hora, así que ahora lo que vamos a hacer es estirarla. Vamos a poner un poquito de harina, apenitas, un poquito de harina acá abajo y ahora la estiramos del medio para los bordes. Masa es dura, así que la vamos a ir estirando de a poco. Y tenemos que lograr una masa finita de unos 5 milímetros. Vamos a cortarla con un cortante. Yo ya prendí el horno para que se vaya calentando a 180 grados y ahí es donde la vamos a cocinar por unos 10 minutos. Agarramos el palo y la estiramos así para que queden como una lengüita. Y esta lengüita la vamos a pinchar con el tenedor y la ponemos en una fuente donde las vamos a cocinar. Tienen que quedar bien finitas. ¿Ven cómo quedan finitas? Bien finitas. Y ahí las pinchamos. Bueno, ahora las ponemos en el horno, que ya está caliente a 180 grados, y lo dejamos 8 minutos. Ahora que tenemos todas las galletitas cocidas, estuvieron en el horno 8 minutos, quedan así. Algunas se curvaron más que otras, pero no hay problema, así que ahora lo que hay que hacer es rellenarlas. Las vamos a rellenar de dulce de leche repostero. Vamos a poner una buena cantidad de dulce de leche repostero. Y después que hagamos esto,
con las galletitas. Las vamos a bañar en glacé. El dulce de leche se lo pueden poner con una manga o con un cuchillo o una cuchara, pero después de ponérselo tienen que tratar de desparramarlo bien y que quede como una montañita más elevado en el medio que en las puntas, que en los bordes. Entonces lo desparramamos y tratamos de dejar que quede más cantidad de dulce de leche en el medio. Lo que vamos a hacer ahora es el glacé. En el glacé tengo 200 gramos de azúcar impalpable y le vamos a agregar 2 cucharadas de jugo de limón y 1 cuchara de agua tibia. Y vamos a empezar a revolver. Tiene que quedar un glacé un poquito espeso. Ven, si le falta, le vamos agregando de a poquito el agua y el limón. Acá le falta, entonces le agregamos otra cucharadita de jugo de limón y otra cucharadita de agua. Le falta, le ponemos un poco más de jugo de limón y otra cucharada de agua. Un poquito más de jugo de limón y otra cucharadita de agua. El glacé ya está, pero está muy espeso, entonces tenemos que hacerlo un poco más fluido. Le vamos a poner otra cucharadita de agua. Ya está empezando a quedar, pero todavía está espeso, así que le agregamos un poquitito más de agua. Ponerle media cuchara y vemos cómo nos queda. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es bañar nuestras colaciones con el glacé que acabamos de hacer. Así que ahora vamos a agarrar nuestras colaciones y las vamos a bañar glacé. Bueno, ahora que ya le pusimos el glacé, lo tenemos que dejar secar, temperatura ambiente, o lo podemos poner en la heladera. Vamos a probarlas. La masa está bien finita, crocante, dulce de leche, y el glacé de arriba con limón queda muy rico, le da un rico contraste. Bueno, espero que les guste, las pueden hacer y hasta la próxima. Chao.